Luis, ¿cómo te va? Bella mañana de viernes. Hola, buen día, Nelson, ¿cómo estás? Buen Bueno, día por para supuesto todos. que felicitaciones, ¿no es cierto?, por el libro, que además muestra Muchas gracias. una enorme valentía y que además está generando consecuencias. Efectivamente, ¿te han retirado la publicidad oficial a tu productora como consecuencia del libro? Sí, sí, desde principios de año han decidido, después de hacerlo durante varios años, no de una manera espectacular ni privilegiada, sí de una manera justa, creo, retirar toda la publicidad oficial dependiente de la Presidencia de la Nación y de todos los organismos autónomos. Nosotros ya presentamos una carta de documento al jefe de gabinete, al secretario de Comunicación Pública, Juan Abal Medina. Esa carta documento y la información sobre el abrupto quite de la publicidad oficial está siendo, yo creo que ya entró en los mails de todos los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y de Senadores, también en el INADI, y vamos a pedir entrevistas desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta todos los organismos capaces de investigar y ONGs capaces de investigar, denunciar y probar el quite de la publicidad oficial. Sé que no debo ser el único, o que la productora La Cornisa no debe ser la única, pero sí voy a discutirlo hasta donde pueda, y lo voy a hacer con toda energía porque me parece otro gesto discrecional, autoritario, de un gobierno que no acepta la crítica, que no entiende al periodismo crítico e independiente como un contrapeso que debe tener el poder de turno, sino como alguien a combatir y anular. Y yo creo que en ese sentido, Nelson, también en el libro se cuenta en un capítulo, perdón por las palabras, pero son las palabras textuales, un capítulo titulado "Te quiere romper el culo", en donde un alto funcionario de la FIP reconoce que Echegaray está haciendo una persecución política no solamente a La Cornisa Producciones, sino también a Clarín y a Perfil. Están todas las pruebas en un juzgado federal, hay una denuncia penal en ese sentido, y el mismo alto funcionario no solamente advierte sobre la decisión política de Echegaray, cosa que es una barbaridad y que es un escándalo, sino también al mismo tiempo pide honorarios, dinero ilegal, a una de las supervisoras que estaba inspeccionando a La Cornisa Producciones. Yo ni la quiero jugar de víctima, ni tengo miedo, ni No, la es la productora va a realidad. cerrar. No. Pero lo que sí voy a hacer, Nelson, es apelar a todos los resortes políticos y de la justicia y de las organizaciones y de las instituciones para dar a conocer este caso y evitar que nuevos casos como estos sucedan en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años. No, por supuesto, es uno de los de las características de este gobierno, la utilización del Estado para la persecución de personas. Es un hecho muy grave, que además es consecuencia de estas denuncias muy concretas de la investigación que vos produjiste, que va al corazón de lo que hoy es la corrupción. Fíjense ustedes, hoy hay un dato que se da en cuanto a que sugestivamente la Oficina Anticorrupción ha postergado la fecha de presentación de las declaraciones de la presidenta y demás, cosas que son altamente inquietantes y que, insisto, tienen en el Estado una complicidad fenomenal. Mira, Nelson, el primer capítulo del libro, que se llama Ricos, es la reapertura desde el punto de vista periodístico del expediente por presunto enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Y la verdad, Nelson, mira, yo creo que, de verdad lo digo, no lo digo ni como una chicana política, lo digo como un dato vinculado con el dato duro que tiene todo este expediente. Yo lo recomendaría a los estudiantes de Derechos porque el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner es el expediente más escandaloso que yo, y hace 30 años que hago periodismo, tuve oportunidad de leer. No solamente porque lo cerraron de manera introspectiva y rápida, sino porque desde el análisis de los peritos contables de la Corte Suprema, que por cierto deja mucho que desear, hasta las investigaciones que hicieron desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la no apelación del fiscal y el fallo de Ollarvide no coinciden con lo que dice el expediente. Una línea solamente de los peritos de la Corte Suprema
no dicen que la declaración de Néstor Kirchner está bien, dice solamente que se concilia con los papeles que aparecen en la Oficina Anticorrupción y en la FIP. Aún así, Ollarvide, en su fallo, lo sobresee, sosteniendo o interpretando que esos peritos de la Corte Suprema creen que los papeles que presentaron los Kirchner está bien. Claro. Es de verdad un verdadero escándalo, Nelson, y hay juristas que creen que con una buena razón se podría llegar a la reapertura, no de ese expediente, pero sí a un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito. Yo creo, esto es una deducción, no es información, que la decisión de la Oficina Anticorrupción, que apareció en la tapa del diario Clarín, de postergar el plazo para declarar los bienes, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el temor que pueda generar que un particular o alguien que siga muy bien los números pida la apertura o una nueva causa por enriquecimiento ilícito que involucre, por ejemplo, no lo estoy asegurando, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es verdad, técnicamente son muchos los abogados que hablan de que se podría invocar una razón de fraude procesal para invalidar todo esto determinado de una manera tan subrepticia por el juez Ollarvide. La impresión que vos tenés, Luis, es que en paralelo a la publicación y a la aparición del libro, que insisto está teniendo un éxito fenomenal, estas acciones de persecución de las cuales vos has sido víctima, ¿van a continuar? Bueno, sí, yo creo que sí, acá hay listas negras sin ponerlas en el papel, Nelson. Esto es así. No solamente listas negras para quitarte la publicidad oficial que antes distribuían. Y además yo te recuerdo, Nelson, porque esto, en el medio del fragor de la campaña, nadie lo recuerda, el gobierno nacional tiene la utilización discrecional de cerca de 2.000 millones de pesos, si le sumamos el fútbol para todos y la distribución de publicidad de entes autónomos. Repito, 2.000 millones de pesos. Si nosotros analizamos que lo distribuye de manera discrecional, sin auditorías ni control, porque ¿sabes otra cosa, Nelson? Nadie chequea si la publicidad que efectivamente el gobierno dice que distribuye o pauta para determinado medio, llega a ese determinado medio. Hay ONGs que están haciendo trabajos muy serios que todavía no fueron publicados, que dicen que en determinado diario no está confirmado que la facturación de ese diario o lo que recibe por publicidad oficial se concilia necesariamente con lo que se publica en ese diario por publicidad oficial. Pero además de eso, Nelson, hay listas, mira, así como hay listas negras, para que muchos funcionarios no vayan a programas de periodistas críticos, programas de radio de periodistas críticos, o que sencillamente no sean oficialistas o chupamedias, o que determinadas empresas, ya no hablemos de periodistas, determinadas empresas, sindicatos, políticos, sean perseguidos por la FIP y sean protegidos otras empresas y funcionarios y sindicatos vinculados o cercanos al gobierno, digo protegidos. Hay una especie de lista negra para todos los que son considerados enemigos del gobierno. Mira, Nelson, yo sé que las encuestas hoy le dan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de incluso de ganar en primera vuelta. Ahora, esto no es un problema de cuántos votos obtenga o si gana o no. Es un problema de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos responsables que trabajamos de esto. Yo no voy hasta que no blanqueen y transparenten los mecanismos de aprietes a los enemigos, ellos dicen enemigos políticos, y se den a conocer cuáles son las decisiones políticas que dividen amigos y enemigos, desde el punto de vista institucional, yo de verdad no me voy a detener. Y la Corte Suprema de Justicia, que ya emitió fallos sobre publicidad oficial o sobre la reincorporación de Sosa, por ejemplo, en la Corte, Santa Cruz, el procurador Sosa en la provincia de Santa Cruz, yo creo que es un escándalo que el gobierno no acate las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que no se puede hablar de una democracia plena si no hace lo mínimo que se debe hacer en un sistema democrático, que es acatar los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo está para la información. A ver, por ejemplo, en el libro hay un capítulo sobre la mafia de los medicamentos y otro capítulo vinculado
al tema de la Barrick. ¿Por qué razón el gobierno no da a conocer un tratado que implica una doble imposición en un negocio descomunal que se llama Pascualama y que es el negocio más importante de toda la República Argentina? Un tratado de doble imposición por el cual la minera Barrick, en este emprendimiento de Pascualama, paga muchos menos de impuestos del lado argentino que del lado chileno. Sí, es impresionante eso, ¿eh? ¿Sabés por qué no lo van a conocer, Nelson? Porque saben que si se publica esa información va a ser un escándalo político. Claro. Un escándalo político. Y yo creo que ellos están obligados a hacerlo porque deben ser transparentes en el dar información. ¿Cómo puede ser que cuando uno le pide información pública vinculada con sus actos de gobierno se dan el lujo de rechazarla, o de no dártela, o de ignorarte, o ni de atenderte el teléfono? Exacto. Yo creo que es una vergüenza, aunque ganen por el 80% de los votos. Es una vergüenza y hay que destacarlo. Sin duda, este es el problema que hoy tenemos en la Argentina. Luis Majul, el autor de Él y Ella, el éxito editorial de este momento, cosa que nos alegra, que además está enfrentando todas estas consecuencias. Luis, te mando un abrazo, te felicito y por supuesto nuestra solidaridad frente a estas situaciones que son incompatibles con el concepto de democracia republicana plural en la cual todos aspiramos a vivir en la República Argentina. Yo también te lo agradezco, Nelson, porque yo sé que ante cada decisión de ponerse de un lado o del otro, otros colegas pueden recibir consecuencias. Espero que no las recibas, de verdad, y te agradezco profundamente que me hayas llamado. Te mando un abrazo grandote, Luis. Luis Majul, por Mitre.